muchas gracias por contar conmigo, con nosotros. Mi nombre es Pablo Linares Clemente, soy presidente de una asociación que no debería existir, que es la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Y digo que no debería existir, puesto que tenga que existir en España una asociación en defensa de un monumento, sea cual sea, no quiere decir mucho en favor de este país como tal. Soy orgulloso nieto de un trabajador republicano del Valle de los Caídos. Mi abuelo Antonio Clemente estuvo trabajando en este lugar, él estuvo como obrero libre y siempre contaba a sus nietos las batallitas del abuelo en la construcción del valle, y yo siempre le escuchaba muy atentamente porque lo que nos contaba me encantaba. Y luego pues llevo toda la vida, o gran parte de mi vida, investigando cómo fue la construcción de este extraordinario conjunto monumental como es el Valle de los Caídos. Según testimonio de Diego Méndez, el arquitecto que acabó las obras aquí, bueno, a partir del 50 es el que estaba, después de Muguruza, Franco ya en plena guerra tiene como una intuición, digamos. Él no quiso darle tampoco mayor alcance, pero sí que lo contó varias veces, que ve un lugar donde tiene que levantar el monumento que tenía proyectado. ¿Para qué? Pues para que no se olvidara esta guerra civil. Es decir, ahí queda el aviso de lo que ha sido esto. Y luego también, esto lo pongo yo de mi cosecha, porque él hablaba de la victoria en la guerra de España frente a la dictadura comunista, que se hubiera impuesto irremediablemente si el bando republicano hubiera ganado la guerra. Pero a esto hay que añadir que él también tiene o piensa en un monumento religioso, porque eso es lo que es el valle, que tenemos aquí. Por más que, y además yo creo que precisamente ahí está el motivo de que produzca tanto rechazo en algunos, ¿no? Una basílica, la cruz más grande del mundo, y una abadía benedictina. ¿Por qué eso causa tanta furia? El fundador del monumento, el jefe del Estado, el general Francisco Franco, el que durante incluso los últimos meses de la guerra ya puso de manifiesto a sus colaboradores más allegados que él tenía la necesidad, él llegó a decir necesidad casi física, de construir un lugar coronado por una gran cruz que sirviera de hermanamiento y que sirviera como lugar de paz y reconciliación entre los dos bandos contendientes, y bajo el cual en un templo religioso pues pudieran enterrar a los caídos de ambos bandos. Él tenía, y son palabras suyas, la necesidad de construir un lugar de hermanamiento, paz, reconciliación y concordia bajo los brazos pacificadores del, por otra parte, máximo símbolo de reconciliación como es la cruz. Y nada más terminar la guerra comenzó una búsqueda por la zona de la Sierra de Madrid, primero incluso dentro de Madrid, por la zona de la Casa de Campo, luego por la zona de la Sierra de Madrid, el lugar del emplazamiento donde él quería construir el Valle de los Caídos. De hecho, fue la primera vez que se reconoce la denominación de Valle de los Caídos, fue nada más terminar la guerra. Está en el decreto 23 de agosto del 57, donde se crea la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Este tiene que ser el monumento a los caídos de ambos bandos, sobre cuyo sacrificio se levanten los brazos pacificadores de la cruz. Y en el decreto se habla del perdón evangélico, de la convivencia entre españoles que en los últimos lustros se ha dado de una forma total. Es decir, da por hecho que la reconciliación se ha producido ya, se ha normalizado la vida social, pero que eso tiene que mantenerse. Franco, Salgado Araujo, su primo, cuando publica el libro Mis conversaciones con Franco, saca el tema del Valle, comentándole a Franco que precisamente esa idea de traer aquí caídos de ambos bandos ha sentado mal en ciertos sectores franquistas, porque entendían que junto a los restos de los caídos en la guerra, en el bando nacional, se entiende, no tenían que estar los restos de sus verdugos. Franco explica a su primo, que lo recoge en el libro,
que la Iglesia le había hecho ver que, dice él que muy discretamente, pero que se lo habían hecho saber, vería con buenos ojos que este fuera el monumento a todos. Él habla de los católicos, es decir, los bautizados. Por lo tanto, todos los que estaban aquí son católicos. En aquella España no se concibe un no bautizado todavía. Y decide no distinguir entre en qué bando estaban o en cuál no. Están hermanados y, como he dicho antes, este lugar se construyó como lugar de reconciliación donde las generaciones futuras, por ejemplo las nuestras, puedan ver que en España hubo una guerra que no debe volver a repetirse. Y claro, aquí ¿qué es lo que se hace? Es el único monumento que yo sepa en el mundo donde están enterrados los de los dos bandos que se han enfrentado en la guerra. Pero es que lo que quiere, aparte de que se rece por las almas de los caídos, es que se rece por España. Y si no lo vemos en ese contexto de combate espiritual, quizá no entendamos nunca por qué la persecución que se abre contra el Valle de los Caídos hace ya décadas. Aquí tenemos a nuestras espaldas la cruz más grande de la cristiandad, son 150 metros de altura, visible en los días claros a más de 60 kilómetros de distancia, y dentro de ese risco de granito, que es el risco de la Nava, en el cual se asienta la cruz, tenemos la basílica, también la basílica excavada en roca más grande del mundo, son 262 metros de basílica, en la cual hasta en 18 espacios de enterramiento se encuentran los restos de unos 34.000 caídos, aunque las cifras pueden ser sensiblemente mayores, es un tema que estamos investigando ahora, de ambos bandos de la guerra. Sí, además, hay algunas fuentes que dicen que los que ganaron la guerra, los caídos de un bando, tienen un lugar preeminente dentro de la basílica y los otros no. Es rigurosamente falso. Este valle, que también tiene una historia luctuosa, puesto que los propietarios de esta finca, la finca del Pinar de Cuelgamuros, donde nos encontramos en estos momentos, la familia fue masacrada directamente por esos tan democráticos milicianos que había en Madrid gobernando las checas. Esta finca era propiedad de los marqueses de Padierna y Villapadierna, y esta finca era una finca de pastos, era una finca de pastoreo, de ganado, y era un monte absolutamente pelado. De hecho, como lo conocemos ahora, con este gran manto de árboles y tal, fue repoblación durante la construcción del valle. Cuando Franco y el general Moscardó acceden a este lugar por la parte que linda con el municipio de Guadarrama, vieron este fondo de saco natural que se creaba aquí, vieron el risco de la Nava que tenemos aquí en nuestras espaldas y decidieron que iba a ser un lugar extraordinario para la construcción de lo que querían hacer aquí, y aquí lo tenemos el resultado. Bueno, el conjunto no solamente es, como la gente pueda pensar, la cruz y la basílica, nada más y nada menos, sino también tenemos una hospedería monástica, absolutamente recomendable. También tenemos una escolanía, tenemos una abadía benedictina. Es un conjunto monumental sin precedentes en la historia de la arquitectura contemporánea por entonces, y un lugar de obligada visita, no solamente desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del culto, sino también desde el punto de vista del turismo. Desde el punto de vista ecológico, estamos enclavados en un sitio absolutamente privilegiado dentro de todos estos ámbitos. El sistema de la redención de penas por el trabajo, que ya empieza o se diseña en plena guerra civil, empieza a funcionar, tiene esa finalidad. Aparte de la reparación, la devolución a la sociedad de todos aquellos que estaban en las cárceles, que por cierto se les había conmutado a la condena muchas veces miles de sentencias a través de las comisiones de revisión de sentencias. En esos años primeros de la posguerra vieron conmutada la pena de muerte por la de prisión. Teóricamente no podían venir aquí ni a ningún lado a redimir condenas, pero se les acabó aplicando el sistema de redención de penas también. Bueno, ante todo decir que gracias al testimonio de mi abuelo y de otros a los que luego lo pude entrevistar como mi abuelo,
estos mitos se quedan en eso, precisamente en mitos, porque la verdad de la historia no se asemeja para nada a la versión que se ha dado como oficial y como buena, sino que es diametralmente opuesta. Mi abuelo contaba que de presos había presos a la construcción del valle, que ahora lo podemos matizar perfectamente, pero que de esclavos nada. De hecho, en toda la documentación que primero yo y después como Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos nos hemos podido recopilar durante todos estos años en archivos públicos y privados, desmonta categóricamente todos y cada uno de estos mitos que rodean el valle. Con respecto al que me has citado en estos momentos sobre el tema de la esclavitud de los presos, es falso. Nosotros tenemos la documentación que avala todas las cosas que nosotros contamos. Entre ellos tenemos un montón de cartas que los presos desde cualquier prisión de España mandaban a sus familias para que, siempre cuento lo mismo, tenemos la carta de un señor que estaba preso en Yeserías, en la prisión de Yeserías, que le escribe una carta a su padre que le pide al padre que hable con el párroco de su pueblo, un pueblo de Toledo, para que le recomienden venir al Valle de los Caídos. Es decir, había más peticiones para venir a trabajar al Valle de los Caídos que realmente las plazas que como presos se podían dar a los trabajadores penados del Valle. El sistema de redención de penas por el trabajo era fundamental para esto. Hay que tener en cuenta que aquí por cada día trabajado se llegaron a redimir hasta 6 días de condena. ¿Qué quiere decir? Que todo el que tenía 30 años de reclusión a sus espaldas, y todo el que tenía 30 años de reclusión a sus espaldas es porque previamente venía conmutado de pena de muerte, sabía que trabajando 2, 3, 4 años, 5 años como mucho en el Valle de los Caídos tenía la libertad perfectamente asegurada. Como es innegable, cualquier investigador que entre en este tema se va a encontrar con que se redimía por cualquier cosa, por leer en la galería de la prisión, por hacer los deberes de que les pusiera el capellán, por ejemplo. Cuando estaban de baja seguían redimiendo. Sin eso, no sé qué hubiera sido la posguerra, ni se concibe la España de los años 60. Es decir, que esa redención de penas estaba pensada y se aplicó, sobre todo, con un espíritu más que generoso. No solamente por el sistema de redención de penas por el trabajo, sino por las sucesivas leyes de indulto que se fueron sucediendo durante varios años, a las que se iban acogiendo los presos absolutamente en masa. Presos que de políticos no tenían nada, porque aquí hay una obra fundamental que es la del profesor Alberto Bárcena, procedente de su tesis doctoral, donde lo cuenta de la A a la Z. Verdaderamente es un referente para todo el que quiera conocer con exactitud cómo fue realmente el tema de los presos en el Valle. Pues había un patronato que se creó al efecto, que llevaba el nombre de Nuestra Señora de la Merced, que por eso en la Basílica aparece en una de las capillas marianas, la patrona de los presos, que estaba en el Ministerio de Justicia, y este patronato tenía que revisar las solicitudes de los presos que desde cualquier prisión de España solicitaran venir aquí. Este patronato es el que se encargó desde el primer momento, pues mientras existió el sistema de redención de penas, y dependía del Ministerio de Justicia. Y se creó en toda España una red de juntas locales pro presos, que estaban diseminadas por España, dependían y tenían que informar al Ministerio de Justicia. De esta red de juntas locales no se ha hablado nunca, prácticamente, muy poco, y se ignora la labor que hicieron. Si tenía mujer a su cargo, cobraba el doble. Pero es que luego se le iba subiendo proporcionalmente el jornal en función de los hijos que tuviera menores de edad. Pero es que hay gente que dice que de los 19 años de construcción del Valle de los Caídos, que fueron 19 años, hubo presencia de mano de obra reclusa, cuando es rigurosamente falso. Los primeros presos llegan aquí en marzo del año 43 y los últimos presos se van de aquí en enero del año 1950. Es decir, solamente durante 7 años de la construcción del Valle, y no llega por unos meses a los 7 años, hubo presencia de mano de obra reclusa aquí, que repito, venían voluntarios, redimían condena con una velocidad inusitada en cualquier otra prisión de España, y además muchos de ellos, y repito, todo lo tenemos perfectamente documentado, muchos de ellos se quedaban trabajando luego como obreros libres, es decir, se reenganchaban en las obras, porque una de las cosas fundamentales es que los obreros, la mano de obra reclusa, los presos tenían exactamente el mismo sueldo que los obreros libres. Se les apercibía de que una conducta inapropiada significaría la salida del valle. Es una amenaza que solía esgrimirse desde el Consejo de las Obras. Imagínese qué campo de concentración era este, como se les ha definido a menudo, que la mayor amenaza es que te expulsen.
¿Cuántos hubo? Pues como digo, el porcentaje suele ser más o menos de la mitad. La mitad son libres, la otra no. A partir del 50 son libres todos. Por ejemplo, para el tema de los muertos en la construcción del valle tenemos una figura documental que es el doctor Ángel Lausín. El doctor Ángel Lausín fue el presidente del Comité Rojo de Aravaca durante la guerra, condenado a muerte y después conmutado, que fue el que dejó, gracias a Dios, dejó el testimonio de los fallecidos que hubo por accidente laboral aquí en las obras del Valle de los Caídos. Y tenemos documentados aproximadamente entre 25 o 30 fallecimientos durante la construcción del valle, de los cuales achacables a accidente laboral durante las obras solamente son unos 14, de los cuales 3 únicamente fueron presos. Con lo cual la historia, como verán, no es como nos lo han querido contar, una tradición oral repetida machaconamente de generación en generación con el único fin de ir en contra de este lugar, sino que no solamente no se asemeja, sino que es, como he dicho antes, diametralmente opuesta. La historia no es como nos lo han contado. Y el aliciente también para muchos es que aquí hubo un buen número de presos que trajeron a sus familias. Y claro, aquí aparte de otra ventaja, había una escuela y era obligatorio escolarizar a los niños. Es más, hay una circular del regidor del Valle, don Faustino de la Banda, haciendo saber a las empresas que deben controlar la asistencia a clase de los niños que estaban aquí viviendo, porque los padres que no los llevaran a la escuela, nuevamente surge la amenaza, serían expulsados. Aquí hubo niños en acogida, de presos que se traían sobrinos, por ejemplo, a vivir aquí, para reducir las cargas que tenían sus hermanos. Y en el año 50 se destapó que era un lugar de veraneo. A mí ese documento me llamó mucho la atención y pensé que era una atrocidad que había utilizado esa expresión el regidor del Valle cuando dice que el Valle, textualmente, no es un punto de veraneo. Pensé qué barbaridad decirles esto a los trabajadores del Valle. Bueno, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, este documento y todos los que van grapados a él, las cartas de los trabajadores, porque efectivamente, ¿qué abuelo querría traer a sus nietos a un campo tipo Mauthausen? Pues nadie hubiera querido, verano tras verano. Y un abuelo dice que por el calor de Madrid los trae todos los años. El Valle de los Caídos se debe fundamentalmente a 2 arquitectos. El primero es Pedro Muguruza Otaño, un señor, aunque nacido en Madrid, de ascendencia vasca, del Goibar, de Vizcaya. Era un hombre, como arquitecto, era un hombre absolutamente extraordinario, es decir, uno de los mejores arquitectos de aquella época, no solo en español, sino en todo el mundo. Parte de los edificios más significativos, más emblemáticos que se construyeron en Madrid y en otros lugares de España tienen su firma como arquitecto. Este buen hombre, y digo buen hombre porque era muy querido por toda la población, por todos los trabajadores que tenía, fundamentalmente por los presos, por los que él se desvivía para que las condiciones que tuviesen de trabajo y las condiciones de vida fuesen las mejores. Eso sobra decir. Es evidente decir que esto es una labor que excede al papel de un arquitecto como tal, sino este hombre tenía esa inquietud. Pedro Muguruza en el año 48 tuvo que dejar la construcción del valle por una enfermedad degenerativa y muy a su disgusto tuvo que dejar las obras, y ya en el año 50 le sustituye Diego Méndez, segundo arquitecto del valle, al que debemos fundamentalmente la cruz del Valle de los Caídos y la basílica según como la conocemos. Es decir, son 2 arquitectos fundamentales, Pedro Muguruza y Diego Méndez. Diego Méndez fue durante su etapa de estudiante de arquitectura, fue discípulo, fue alumno del propio Pedro Muguruza. Franco intervenía en los diseños del monumento. Hubo diseños que menos mal que no se aprobaron porque estéticamente no eran nada atractivos. Esto es lo más difícil que se podía hacer. La cruz con los brazos exentos, porque hay un proyecto que es un edificio que sí tiene forma de cruz, pero los brazos están sostenidos en el edificio. Esto no, como se ve. Y se le dio muchas vueltas a la cuestión. Y finalmente hubo que utilizar un método industrial, como si fuera uno de los altos hornos, y con una estructura metálica ir construyendo.
Es decir, que lo que vemos aquí es una obra muy excepcional, no en España, en el mundo entero. Es la cruz más alta, por otro lado. Franco, por cierto, venía a ver las obras de vez en cuando y sacaba fotos de la cruz. Esto ya es con Diego Méndez. Y cuando uno de los ingenieros que estaban aquí se ofreció a hacer las fotos él, de hecho hay un archivo fotográfico que conserva las fotos, las de Franco no sabemos dónde irían a parar, yo por lo menos no lo sé, pero él le contestó al ingeniero en cuestión, en plena construcción de la cruz, que no, que él sabía muy bien qué ángulos quería captar, porque así, contestó, cuando sea destruida, si lo llega a ser, se podrá reconstruir más tarde. Estamos en estos momentos en la explanada que hay delante de lo que es la hospedería. A nuestra espalda, no sé si se verá en cámara, el edificio que tenemos exactamente detrás es la Escolanía y el otro edificio que está simétrico al otro lado es la Abadía. En un principio, lo que hoy es la hospedería va a ser el monasterio. Lo que pasa es que el primer abad benedictino, Fray Justo Pérez Urbel, le dijo a Franco, y creo que tenía razón, que los días de invierno tener que atravesar esta explanada para acceder a la basílica por su parte posterior, pues que era en los días de invierno iba a ser duro, ¿no? Aquí donde tenemos estos dos estanques, antes se improvisó un campo de fútbol que yo creo que de unas dimensiones casi oficiales, porque aquí las dimensiones son todo a lo grande, donde el gran Pedro Muguruza, primer arquitecto del Valle, organizaba partidos de fútbol entre los presos y los libres. Y él iba a una parte, él era un gran deportista y muy amante del fútbol, y él iba una parte con los presos y otra parte con los libres. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el día de San Pablo y San Pedro, 29 de junio, era festivo en la construcción del Valle, en las obras, precisamente en honor a don Pedro Muguruza. Debo contar, si se me permite, una pequeña anécdota que me contaban. Pedro Muguruza muere sin hijos y sus sobrinos, en este caso su sobrina Carmen, me contaba a mí hace años, dice que cuando Pedro Muguruza muere, el 2 de febrero del año 52, en la capilla ardiente, en su velatorio, ve la familia que hay un grupo de gente que la familia no conoce, no saben quién es. Esta mujer, sobrina del arquitecto, fue a hablar con ellos, preguntarle, oiga, ¿y ustedes quiénes son? Y eran antiguos presos trabajadores que había tenido Pedro Muguruza en el Valle de los Caídos. Repito que cuando él muere en el año 52, hace ya 2 años que no queda un solo preso trabajando en el Valle, el grupo de presos que ya eran libres, enterados del fallecimiento de don Pedro, fueron al velatorio y pidieron ser los primeros que llevasen la caja de don Pedro Muguruza camino al cementerio. Pero mucho más llamativo que es eso, es que se designase un escultor como Ábalos, que claramente era de izquierdas. El crucifijo, la enorme cruz que está sobre el altar, esa la hace un artista vasco y es policromada por otro, cercano al PNV. Por cierto, cuando se habla de la comunidad religiosa que hay aquí, Franco piensa en los benedictinos, pero quiere traer a los de Montserrat. Y dice que esto tiene que ser el Montserrat de Castilla. O sea que parece claro que él lo que trataba ya en la construcción del monumento era seguir una política integradora. Y no se detuvo en ver el pasado político o las ideas de los artistas o personas que van a trabajar aquí. Tampoco podía haber buscado otra comunidad y búscala de allí. Esto es un conjunto monumental de unas dimensiones extraordinarias. Por lo tanto, el mantenimiento también tiene que ser extraordinario. Aparte que bueno, desde el punto de vista económico no tendría que suponer ningún problema que se aportasen aquí lo necesario económicamente hablando para la restauración o conservación del conjunto monumental en sí. Entre otras cosas porque genera lo suficiente en cuestión de taquilla, históricamente hablando, desde que esto se inauguró en abril del 59, como para tener un mantenimiento serio y eficaz de este lugar. Bueno, es curioso ver cómo se ha negado incluso la existencia de la Fundación de la Santa Cruz. Se ha negado, ya no existe. Es algo que quedó supuestamente absorbido por Patrimonio Nacional, que por eso se ha podido hacer con todos los ingresos del Valle de los Caídos, mientras hubo entradas aquí de público que venían simplemente de visita o subían el teleférico de aquí a la base de la cruz. Son ingresos millonarios, aparte de que todos los que produzca la finca misma deben ir a la fundación.
para el sostenimiento del monumento. Esto, quien lo ha gestionado y ha hecho con esos ingresos lo que le ha parecido más oportuno, ha sido Patrimonio Nacional. Pero si bien han negado que la fundación existiera, porque la fundación se confunde con la abadía, de hecho los fines fundacionales se encomienda a los benedictinos que sean ellos quienes los cumplan, los fines de la fundación. Pues por eso ha convenido a los que querían acabar con el Valle cuanto antes decir que esa fundación estaba disuelta. Curiosamente se ha disuelto ahora. Si reconocen que existía, ahora Patrimonio Nacional debería explicar qué ha hecho con esos ingresos en las últimas décadas, porque entonces adeudan a los monjes una cantidad importante, sobre todo si tenemos en cuenta que aquí, en el Valle, prácticamente no se ha hecho mantenimiento alguno desde hace mucho tiempo, y así se ven las deficiencias que vemos. El edificio o el conjunto resiste porque es muy sólido, pero el abandono es notorio. Este lugar depende de Patrimonio Nacional, pero no es propiedad de Patrimonio Nacional. Este lugar pertenece a una fundación, que es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que ahora, en el afán revanchista del gobierno que tenemos ahora mismo, hay una intención de derogar esa fundación para luego elaborar un régimen jurídico nuevo, que por supuesto ya sabemos que el régimen jurídico que quieren adoptar para este lugar es cualquier cosa, va a ser cualquier cosa menos bueno para el propio monumento en sí. Pertenece a Patrimonio Nacional el mantenimiento serio y eficaz, que como vemos y como bien has dicho, es más que evidente que brille por su ausencia. Aquí digo lo de siempre, los gobiernos de izquierdas por odio y los gobiernos de derechas por cobardía tienen este lugar condenado al ostracismo desde el punto de vista del mantenimiento. Si este monumento estuviese en cualquier otro lugar del mundo, y no hay que irse muy lejos, nos podríamos ir directamente hacia el norte de Francia, cualquier país de Europa, sería el monumento, desde luego, mejor conservado, mejor mantenido y desde luego más respetado de todos los que había. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando en las muchas visitas de turistas o fieles extranjeros que vienen por aquí, yo les pregunto y están absolutamente maravillados ante lo que están viendo y están muy sorprendidos de cómo los españoles podemos tener un monumento de estas características condenado al olvido más absoluto en cuestión de mantenimiento. Es de una absoluta vergüenza y desvergüenza. Ni siquiera tiene la consideración de BIC, bien de interés cultural, ni eso. Cuando hay casas de pisos, casas de vecinos, más o menos notables por su arquitectura, en Madrid, que lo tienen. Esto no. Bueno, hablábamos antes de empezar el reportaje de que el problema del Valle siempre ha sido lo que llevo dicho. Es un monumento religioso. Es un símbolo de la España católica. Y por eso tiene los problemas que tiene. Si esto fuera un monumento laico, pongamos por caso, y en vez de una cruz hubiera, por ejemplo, un obelisco, pues no tendríamos ningún problema seguramente en el Valle a día de hoy. Ocurre, y estoy, por desgracia, en el absoluto convencimiento que hay gente que todavía no tiene la más mínima intención de reconciliarse. Y estos son los gobiernos de izquierda que han estado, desde luego, en contra de este lugar por lo que este lugar representa como reconciliación. Aparte hay una cosa todavía que va mucho más allá. Estamos hablando de la cruz, como he dicho en varias veces, más grande de la cristiandad. La sola visión de esta cruz por parte de algunos les repele, les revienta y no pueden soportar su sola visión. Y por tanto, evidentemente, si van contra la cruz de Callosa de Segura, van contra la cruz de cualquier pueblo pequeño de España, ¿cómo no van a ir en contra de la cruz más grande de la cristiandad que está enclavada en el corazón de la Sierra de Guadarrama? Él es el odio por el odio directamente. Sería necesario que el poder público quisiera propiciarlo. Y como digo ahora, con el control de ese patrimonio nacional que tiene el monumento, lo veo muy complicado. Y no solo porque ahora esté Pedro Sánchez en el poder, con todos los enemigos de España coaligados en este momento, ¿no? Lo que llamaba Franco las fuerzas antiespañolas, están todas. No solo por eso, es que el partido mayoritario de la oposición tampoco ha querido defender esto nunca. La Comunidad de Madrid, si quiere, puede catalogar este lugar como bien de interés cultural, puesto que la normativa de la propia Comunidad de Madrid le permite en este momento a Isabel Díaz Ayuso, como presidenta máxima responsable de la comunidad, la catalogación de este lugar como bien de interés cultural. Yo creo que han conseguido estigmatizarlo de tal manera
que es posible que todos los políticos políticamente correctos, que son la mayoría que hay en España, quisieran implicarse en un relanzamiento del monumento. Y este lavado de cerebro o esta consolidación de la leyenda negra del Valle de los Caídos empieza desde la transición misma. La Comunidad de Madrid no está muy por la labor de hacer algo que sería su responsabilidad y desde luego que salvaría este lugar de los fines destructivos que quieren el gobierno, porque recuerdo que se ha hablado incluso en ámbito parlamentario de la voladura de la cruz. En un país serio y normal, que España no lo es, ese señor, por muy diputado que fuera o por muy senador que fuera, a los 10 minutos tenía que estar delante de un juez respondiendo de esa serie de afirmaciones, pero aquí no pasa nada. Bueno, las leyes de memoria son las que son, es decir, son leyes de una sola parte. Es decir, si quieren elaborar una ley de memoria, a mí me parece extraordinario, mientras que ampare, bajo el manto de esa ley, ampare a las víctimas de ambos bandos, porque aquí quiero recordar que según el enunciado de la primera ley, de la del año 2007, ya se olvida a las víctimas de un lado. Parece ser que una guerra civil, todas las guerras son malas, pero una guerra entre hermanos es la peor de las guerras, y parece ser que solamente hay víctimas de un lado, cuando todos sabemos lo que ocurrió en el lado contrario. De hecho, yo siempre digo una cosa: dentro de los enterramientos que tenemos, de los caídos que tenemos enterrados dentro de la basílica, hay cerca de 4.000, 4.500 que no fueron combatientes de uno u otro bando, sino que fueron represaliados en la retaguardia roja. Eso, la ley del 2007 y la ley posterior de memoria democrática, que da una vuelta de tuerca todavía más a lo que fue la primitiva ley de memoria histórica, los olvida. Esos muertos no existen, ahí no ha pasado nada con ellos, murieron, al parecer debe ser por causas naturales. Bueno, yo sé lo que estamos haciendo nosotros, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que evidentemente somos una gota en el océano, pero una gota que intenta moverse mucho en ese océano. Desde luego es absolutamente de vergüenza lo que quieren hacer con este lugar desde tiempos de Zapatero, que fue cuando se desataron aquí las hostilidades contra este lugar. Repito, lo dije en su oportunidad a otros medios y lo repito ahora, la iglesia, la Basílica del Valle de los Caídos, fue en su momento el único templo que se cerró por una orden de una autoridad política, mientras las autoridades religiosas miraban para otro lado. Entonces, en este lugar podrá pasar cualquier cosa si las altas autoridades eclesiásticas de este país lo permiten. Porque las de este país y de fuera de este país, las internacionales, y no me parece que me estoy explicando convenientemente. Recordemos que esto es una basílica pontificia, y eso son palabras mayores. Además sería un precedente si consiguen la expulsión de esta comunidad, modélica comunidad benedictina, modélica comunidad de monjes que desde el año 58 están aquí cumpliendo abnegadamente con las obligaciones que contrajeron cuando se hicieron cargo de esta abadía. No podemos consentirlo, porque además que no se piense en las altas autoridades eclesiásticas que esto iba a quedar ahí. Eso sería el punto de partida de lo que luego quisieran hacer con el resto de iglesias, parroquias, etcétera, de este país. Los españoles como tal tenemos el derecho, pero sobre todo la obligación de defender lo que es nuestro credo y lo que es nuestra fe. Y tenemos el punto de partida en ver qué corriente social, civil, se podría crear a la hora de defender este lugar de los ánimos destructivos de un gobierno que lo único que pretende es precisamente, en contra del propio concepto de este lugar, no solamente es la reconciliación, sino todo lo contrario. Es un gobierno que se mueve como pez en el agua en la confrontación directa de españoles contra españoles. Quien quiera convertirse en defensor del Valle, y sabiendo que no va a tener por delante una tarea fácil precisamente, yo creo que lo primero sería que se arme con las fuerzas del espíritu. La oración en primer lugar. Y luego proclamar la verdad. El Valle se defiende solo si se conoce su historia y qué es lo que hay detrás de ella. Si eso no se conoce, es indefendible. Si asumimos la leyenda negra antiespañola, y concretamente la que tiene el Valle de los Caídos ya asignada, no se va a poder defender. Luego, los que quieran defenderlo, que se informen bien de qué es lo que se ha hecho aquí, por qué se hizo, qué es lo que sigue significando.
sin ese conocimiento no va a ser fácil. Pues hay una cosa fundamental, que es apoyar a la comunidad benedictina, venir aquí sin más ánimo que el ánimo del culto, a los malos, y cuando digo los malos todos me están entendiendo perfectamente, les revienta profundamente que este sea un lugar vivo, y un lugar de defenderlo es venir aquí, conocerlo, venir aquí a participar en el culto de la basílica y a conocer el lugar desde todos sus puntos de vista, desde el religioso, por supuesto, desde el turismo, desde el turista, desde el ecológico, etcétera. Este lugar tiene que ser un lugar vivo. Hay que recordar que este lugar, no hace tantos años, llegaba a tener hasta 1.100.000 visitantes al año. Este lugar es un lugar que desde todos los puntos de vista, sobre todo fundamentalmente el del culto, pero también el turístico, tiene que ser un lugar, seguir siendo un lugar vivo. Que no caigamos en la provocación de otros de los que nos gobiernan, incluso desde la Comunidad de Madrid, de mantenerlo en el estado de mantenimiento que se encuentra. Este es un lugar vivo y hay que venir a conocerlo y a disfrutar de lo que es el valle de todos sus puntos de vista. Y desde luego tener en cuenta también que esto es una basílica y solo el Papa puede conceder ese rango a una iglesia. Esto sigue siendo basílica. Que esto además ha tenido el apoyo de Pío XII, de Juan XXIII, que es quien lo eleva a basílica, a la iglesia del Valle de los Caídos, aparte de regalar el Dignum Crucis, que ahí sigue custodiándose, que Pablo VI incluso, que tiene ya una relación más distante con Franco, al que por cierto Pío XII otorga la Orden del Cristo, la Orden de Cristo. Si esto no se tiene en cuenta, que la propia iglesia se implica en el arranque del valle, en la construcción del arranque del mismo, si no se considera tampoco que en el mundo occidental, cuando se inaugura el monumento, se ve como el monumento a la reconciliación. Y no es que yo lo diga, es que el New York Times, en 1959, mes de abril, primeros de abril, publica un titular histórico que se oculta, pero está ahí, no se puede ocultar, porque ahora con internet es fácil verlo todo, ¿no? Titula New York Times, creo que es el 3 de abril. Franco ofrece el ramo de olivo de la paz al bando que fue derrotado en la guerra civil. La paz. No buscaba otra cosa, porque se ha descrito el valle como un lugar de oprobio para el vencido. Y es todo lo contrario.